Así que rápidamente, sin más demora en esta noche, quiero ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 al 14. Es un versículo muy conocido. Estaba viendo los estados este fin de semana de todo lo que se había hablado el día domingo en la iglesia. Fue un mensaje impactante. Siempre esperamos estar a las alturas de las circunstancias para que Dios nos use, para que Dios nos bendiga. Siempre estamos orando y buscando de la presencia del Señor para que Dios haga algo. Amén. Necesitamos ser usados por Dios. Cuando dicen amén a esto. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero predicar bajo el tema enfocados en la meta. Amén. ¿Cuántos se ponen un enfoque en esta noche? A veces gastamos fuerzas en cosas innecesarias, pero cuando estamos enfocados vemos los frutos de ese enfoque. Amén. Señor Jesús, nos encomendamos delante de tu presencia, Señor, para que tú uses mi vida, Señor, para que tú hables esta noche de una manera especial. Señor, te pido que unjas mi mente, mi corazón, mi espíritu, me des palabras frescas y ungidas, Señor, para tu pueblo en esta hora. Señor Jesús, usa mi vida una vez más, Padre Celestial. Tú sabes, Señor, los predicadores con que luchamos día tras día, Señor, con miedos, con incertidumbres dentro de nuestro corazón, pero confiamos en que tú hablas a tu iglesia, mi Dios. Por eso te pido, Padre Celestial, reprende todo plan del enemigo en esta hora y que tu palabra corra, Señor, sea viva y eficaz en cada corazón, Padre amado. Levanta, Señor, al caído en esta noche. Si es necesario, restaura con esta palabra a alguien, Señor, pero haz un milagro en esta noche, Señor, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Pido tu bendición en esta hora, en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén, Padre Celestial, y amén. Gloria al nombre de Jesús. Alábele porque Él es digno de toda la gloria. ¿Cuántos están agradecidos con el Dios que sirven? Yo siempre le agradezco al Señor y le digo, Señor, gracias, porque cada vez que me arrodillo, cada vez que busco tu presencia, Él está. Él nos toca, hermano. ¿Ven? Puede tomar su asiento. Enfocados en la meta. El enfoque es la capacidad que una persona tiene de concentrarse en un tema o en una actividad en particular para resolverlo de manera positiva. Estar enfocados, hermano. De hecho, cuando una persona está enfocada, ayuda a que nosotros o cada una de nuestras vidas pueda tener resultados positivos. Cuando dicen amén, resultados de manera progresiva. Y esto nos habla también de que la falta de resultados, la falta del crecimiento habla, y ese estancamiento espiritual que muchas veces tenemos, esa falta de productividad, en ocasiones se debe a que no tenemos un enfoque concreto, no tenemos un enfoque correcto. ¿Cuántos dicen amén? Por ende, nuestras fuerzas, nuestro vigor, nuestras fortalezas se disipan, no se filtran por lugares que se tienen que filtrar, se filtran por lugares innecesarios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces en nuestras vidas gastamos energías en cosas frívolas, en cosas frías, en cosas apáticas. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche? Que a veces estamos enfocados en cosas frías, apáticas, frívolas, que son pasajeras, que son naturales, pero necesitamos enfocarnos y tener una meta espiritual. ¿Cuántos dicen amén? A veces nuestra falta de productividad en el ministerio se debe a que no tenemos un enfoque concreto en dónde trabajar en la iglesia. A veces, cuando nosotros podemos concentrarnos, se nos surgen cosas que pueden derribar nuestro enfoque, porque todos debemos y tenemos intereses de crecer en nuestra vida espiritual, de crecer en nuestra vida natural. Debemos saber invertir nuestro tiempo en nuestro ministerio, en la iglesia, en la familia, en nuestros hijos. Tenemos que saber distribuir nuestro tiempo. Cuando nosotros nos enfocamos, pueden suceder cosas que a nosotros nos van a derribar. Por ejemplo, el autosabotaje. Muchas veces cuando nosotros tenemos un enfoque concreto en la iglesia,
Cuando ya nuestro ministerio se ha revelado, cuando ya empezamos a crecer y cuando empezamos a buscar la guía de Dios para eso, vienen pensamientos a nuestra mente. No son nuestros hijos, no es el pastor, no es el jefe, no es el trabajo, no es la vida natural. A veces la lucha es tan intensa, pero es interna. Por eso el apóstol Pablo dijo en Corintios, llevando todo pensamiento cautivo al corazón de Dios, cautivo a Cristo, a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces su enemigo no va a ser el hermano que tiene al lado, no va a ser su jefe, su enemigo va a ser usted mismo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ahora, muchas ocasiones también nos pasa que tenemos confusión a causa de no tener un enfoque, no tener algo concreto, como decía la palabra el domingo, a causa de no saber qué sembrar. Podemos sembrar cosas que muchas veces el día de mañana nos van a perjudicar en nuestra salud espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la confusión es la enemiga de los resultados progresivos. Número 3, distracciones. Diga conmigo, distracciones. Ahora, esto sí tiene que ver con lo exterior, con las cosas que nos rodean, lo que está afuera, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que estamos mirando constantemente, nos influye en cada uno de nosotros. Y eso, cuando nosotros no estamos enfocados y la influencia viene de nuestro exterior, cualquier viento para nuestro enfoque puede parecer favorable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es por eso que el autor de Hebreos, cuando empezó a hablar de que cada uno podíamos tener distracciones, que cada uno nos podíamos desenfocar, cuando él tuvo que hablar de los héroes de la fe, él empezó a hablar del crecimiento espiritual de las personas, él empezó a hablar de las luchas, él empezó a hablar de los sacrificios, de las pruebas que las personas podían tener. El autor de Hebreos dijo, vas a pasar esas luchas, vas a pasar esas pruebas, vas a pasar dificultades, pero siempre mantente enfocado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Saben cómo se pasan las luchas? ¿Cómo se pasan las pruebas? ¿Cómo podemos tener fuerza para seguir alabando al Señor? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Enfocados, diga conmigo, enfocados. Quiero derivar quizás un argumento que por mucho tiempo se ha presentado en diferentes iglesias. Por ejemplo, cuando nosotros vemos al Señor Jesús en el huerto del Getsemaní, porque era un hombre que estaba enfocado, un hombre, una persona, un ser, todo su ser, estaba enfocado en salvar a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, relata un momento muy difícil de la vida de Jesús y dice lo siguiente: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, diga conmigo, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, se disipó. Y estando en agonía, se equivocó. Y estando en agonía, se desenfocó. No. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo, ¿por qué dormir? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Fíjese, cuando la lucha se volvió más intensa, cuando el problema se volvió más dificultoso, lo que Jesús hizo fue orar más intensamente. Muchas personas dijeron, cuando el Señor hace la frase, pasa de mí esta copa, muchos empezaron a decir que el Señor Jesús estaba a punto de renunciar al propósito, que su carne estaba a punto de renunciar, y es por eso que Él decía, pasa de mí esta copa. No es así. Porque eso iría en contra de la palabra de Dios, porque en Mateo el Señor Jesús había reprendido a Pedro, porque Pedro le había dicho, Señor, no hay otra manera de hacerlo, no hay ninguna manera en que esto te acontezca, Señor, no. Él le dijo, Satanás, apártate de mí, porque no pones tu enfoque en las cosas de arriba, pones tu enfoque en las cosas terrenales. No pones tu mirada en las cosas de arriba, pones tu mirada
esto? ¿Por qué él decía, pasa de mí esta copa? En ese momento, Jesús estaba pasando una de las agonías más intensas que cualquier ser humano puede pasar. El peso de todos los pecados de los hombres estaban sobre su carne, porque la Biblia dice, y en los días de su carne, todo el peso de su pecado y el peso de mi pecado, el peso de su desobediencia y mi desobediencia, el peso de todos los pecados que podemos cargar estaban sobre Jesús. Fíjese, mi hermano, a veces nosotros pecamos, nos equivocamos, nos enorgullecemos, tenemos malos hábitos y nuestro corazón se duele con nosotros mismos. Imagínense Jesús cómo estaba. El peso que tenía Jesús en su carne era el de todos nosotros. Ese proceso dice que lo llevó a Jesús a orar más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre. Lo que dicen los médicos y los especialistas, este proceso se llama hematidrosis. Cuando una persona está en agonía, dice que la presión sanguínea aumenta y las glándulas sudoríparas empiezan a reventarse poco a poco y se empieza a derramar sangre. Es por eso que Lucas dijo, y su sudor, su presión, su enfoque era tal que cuando oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre. No era un sudor así nomás, no era un peso así nomás, era el peso de toda la humanidad cargada sobre un solo hombre. Él no quiso renunciar. Este proceso, los especialistas dicen que las únicas personas que sufren de hematidrosis son las personas que saben que están a punto de morir. Y Jesús estaba tan enfocado que cuando Él dijo en su divinidad, en los días de su carne, pasa de mí esta copa, lo que estaba diciendo, estoy a punto de morir acá, me estoy quedando a mitad de camino, no voy a poder salvar a la humanidad. Pasa de mí esta copa. Yo no quiero morir en el huerto, quiero morir en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo estaba enfocado, hermano. ¿Saben qué? Ojalá el sentir de nosotros cuando tengamos una lucha, cuando tengamos una prueba, cuando tengamos una dificultad, le podamos decir al Señor, yo estoy tan enfocado, Señor, pasa de mí esta copa. Estoy un poco desganado, pero quiero llegar a la iglesia. Estoy un poco abrumado, pero quiero adorarte con todo el corazón. Pasa de mí esta copa, Señor, quiero un enfoque. Eso habla de enfoque. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué? Porque Jesús no quería morir ahí. Él no se quería quedar a mitad de camino. Y eso es lo que nos habla el apóstol Pablo después en Filipenses. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben cuál sentir tiene que haber en nosotros? Por más que hayan luchas, cansancio, pruebas, dificultades, luchas internas, decir, Señor, yo tengo un enfoque, no me voy a quedar a mitad de camino, voy a seguir creciendo, voy a seguir buscando, no me quiero quedar acá en el huerto. Pasa de mí esta copa. Habrá alguien en esta noche que está diciendo conmigo, no me voy a quedar a mitad de camino, hermano, no me voy a quedar a mitad de camino, mi hermano, quiero llegar al ministerio fructífero, quiero tener una familia bendecida, quiero tener un ministerio en la iglesia, no me quiero quedar a mitad de camino. Pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en una meta. El apóstol Pablo, cuando empieza a hablar de Filipenses, un poco en el contexto lo voy a poner. La iglesia de Filipos era una iglesia que estaba creciendo. Era una iglesia que tenía algunos cantores, muy buenos predicadores, como la iglesia de Varela. Gloria a Dios por eso, ¿no? Muy buenos cantores, como la iglesia de Varela, un buen pastor. Pero ¿sabe qué? Cuando ellos empezaron a ver que sabían unos cuantos coritos, dijeron, hasta acá llegamos. Cuando empezaron a tener buenos predicadores y los predicadores empezaron a predicar bien, ellos empezaron a decir, hasta acá llegamos. Cuando ellos empezaron a ver a su alrededor, vieron una iglesia fructífera. Vino una iglesia en donde las almas llegaban todos los días, miércoles, domingo, tenían alma nueva, muy parecida a la nuestra. Me gustó ese aplauso. Muy parecida a la nuestra. Sin embargo, ellos empezaron a sentir satisfacción. ¿Por qué? Porque los predicadores predicaban bien, porque los cantores cantaban bien, sabían una, dos, tres notas, les enseñaban y ellos tenían sentido de satisfacción. Y ese es el peor enemigo para desenfocarse de la meta
cuando usted se sienta satisfecho, golpéese un poquito el orgullo y empieza a decir, no me quiero quedar a mitad de camino, no me quiero quedar de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, con todo lo que había hecho, él dijo, no es que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Lo que él estaba diciendo, ustedes se sienten muy satisfechos, ustedes se sienten muy galardonados, ustedes se sienten muy llenos, muy plenos, pero ¿saben qué? Yo he hecho 4 viajes misioneros, levanté más de 14 iglesias, prediqué en ciudades, prediqué de este lado, le restauré familias, levanté puntos de predicación, pero todavía no he alcanzado nada. Y ustedes se sienten satisfechos por unas cuantas predicaciones, por unos cuantos cantos que han cantado, porque la iglesia tiene alma nueva. No, mi hermano, ¿saben qué? No hemos alcanzado nada todavía. Habrá alguien que lo crea conmigo en esta noche. Hay algo más que Dios nos quiere dar, hay algo más que Dios nos quiere bendecir. No hemos alcanzado nada todavía. El apóstol Pablo miraba. Su carrera era una carrera exigente, porque él empieza a hablar de un atleta. Porque él dice, yo prosigo a la meta. No es que lo haya alcanzado ya. ¿Saben qué? Sabemos cantar, sabemos adorar al Señor, pero ¿saben qué? Todavía no hemos dado nuestra mejor alabanza. Sabemos orar, pero todavía no hemos dado nuestra mejor oración a Dios. Sabemos predicar, pero todavía no hemos dado nuestro mejor mensaje. Hemos levantado células, pero todavía hay células que necesitan ser levantadas por esta iglesia. No hemos alcanzado nada todavía. ¿Por qué? Enfocados en la meta. El apóstol Pablo empezó a mirar y le dice, extendiéndome. Diga conmigo, me extiendo. A veces nosotros luchamos. ¿Cuántas veces oramos? No. ¿Cuántas veces oramos y le pedimos, Señor, hazme un ministro completo? Que cuando la gente me escuche lo que pasó con nuestro hermano Brian, eso habla de un ministerio también, iglesia. Agradecemos a Dios porque parece que no están haciendo nada, pero a la misma vez están predicando y están afirmando familias en otras casas, en otras iglesias. ¿Saben por qué? Porque hay un enfoque. Estaba enfocado el muchacho. Lo vieron ahí acompañando al pastor, pero empezó a hablar con una familia y la convenció de aferrarse más a la palabra de Dios, de aferrarse más a la mano de Dios. Eso es porque fue con un enfoque. No fue a llenar un espacio, no fue a llenar otro espacio, no. Él fue enfocado en que algo tenía que hacer para la voluntad de Dios. Habrá alguien en esta noche que está diciendo, tengo que hacer algo, tengo que enfocarme en algo, tengo que crecer en alguna área, tengo que buscar algo para trabajar en la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo usa el término extendiéndome, la palabra extendiéndome habla de un estudiante académico. Y escuche lo que voy a decir. La palabra griega habla de un estudiante académico que ha logrado graduarse en muchos estudios y tiene todos sus títulos pegados en la pared. El apóstol Pablo decía, yo me extiendo, pero a la misma vez estaba diciendo, yo tengo títulos en la pared. Yo hice muchas cosas en la pared. Él lo tenía todo. Él sabía 3 idiomas, él tenía diferentes nacionalidades, él sabía quién era en las manos de Dios. Aún así él decía, aunque ves muchos títulos, aunque ves muchas ganancias, aunque ves mucho oro, aunque ves muchas medallas en mi pared, todavía me sigo extendiendo. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, no me conformo con haber predicado ayer, no me conformo con el título que tengo en la pared, yo quiero más para hacer para la obra de Dios en esta noche. Extendiéndome. ¿Cuántos dicen amén a esto? El apóstol Pablo estaba pensando en que algo más iba a hacer. Qué casualidad, porque él fue el que escribió cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden amar al Señor en esta noche y decirle, Señor, me extiendo un poco más? Las fuerzas, la falta de productividad se debe muchas veces a que no tenemos hambre de crecer, a que no tenemos el hambre por estar enfocado en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben qué, mi hermano? Todos tenemos una participación en la iglesia. Todos podemos participar, todos podemos hacer algo, siempre con una meta. Está bien, tenemos la visión, pero individualmente también tenemos que tener una meta
meta para crecer en Dios. A veces las personas quieren crecer en Dios, quieren enfocarse, pero quieren ir por el camino más corto. Y en el camino más corto hay cosas que no se aprenden. Por el camino más largo se aprende bien a servir a Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que han alcanzado ministerios, hay personas que han alcanzado posiciones, han alcanzado un montón de cosas, pero ¿saben qué? Por parentesco, porque es amigo de tal. Sin embargo, hay personas que hemos llegado sin el atajo. ¿Y saben qué? Aquellas personas, cuando alguna lucha o una prueba viene, ¿sabe dónde se deposita su corazón? En la persona que lo puso en ese lugar. Pero alguien que caminó, alguien que transitó, alguien que invirtió en el reino, alguien que invirtió en el ministerio, alguien que invirtió en la familia, ¿sabe qué? Ha aprendido a dar, ha aprendido a ayudar, ha aprendido a buscar. Y cuando se aferra, no se aferra a una mano humana, se aferra a la mano de Dios. Y esa persona es levantada porque no es por un hombre, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por eso, quiere crecer en Dios, tenemos que enfocarnos, tenemos que buscar muchas veces el sentido de complacencia, el sentido de que ya lo he llenado todo, de que ya lo he hecho todo, de que ya he predicado mi mejor mensaje. Parece que no nos ayuda a crecer. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, los expertos dicen que una persona crece cuando está involucrada en una actividad, que cuando está en un estado de quietud o de reposo. ¿Saben qué, mi hermano? Usted quiere crecer en Dios, usted quiere buscar nuevos ministerios en Dios, quiere buscar profundidades en Dios. Arremánguese un poquito, venga a la casa del Señor, pregunte qué puede hacer y Dios le va a dar un ministerio bendecido, una familia fructífera. ¿Por qué? Porque estaba enfocado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los enfoques que podemos tener, en ocasiones, las filtraciones de nuestra fuerza, ¿me siguen? Las filtraciones de nuestra fuerza están tan enfocadas y distraídas en un montón de cosas que no enfocamos nuestra fuerza en lo que verdaderamente lo necesita. El apóstol Pablo decía, yo persigo la meta, sí, yo me extiendo, pero cuidado, yo no golpeo como quien golpea al aire, yo golpeo con un golpe certero. Y eso lo que habla es de un blanco. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gandhi decía lo siguiente, quiero repetir esta frase que usted me ayude a repetir esto. Escuche, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. ¿Vio? Que el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. ¿Me siguen? Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. ¿Saben qué? Recién estaba viendo a mi hijo, él estaba con el celular y le voy a decir, estábamos cantando esa alabanza que estábamos cantando al último. Y él decía, no hay nada mejor, no en tono como mi señora, pero algo canto. Y él decía, no hay nada mejor que mi Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Saben por qué? Porque él estaba escuchando. Hay pensamientos dentro de su mente que se convirtieron en una acción. Todo lo que pensemos, todo lo que hagamos se va a convertir en una acción. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es por eso que nuestro enfoque siempre debe ser, como dijo el autor de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Haya lucha, puesto los ojos en Jesús. Haya prueba, puesto los ojos en Jesús. ¿Saben por qué? Porque a veces desviamos nuestra mirada y lo primero que hacemos es renegar en contra de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tuvieron una lucha fuerte la semana pasada? ¿No? Yo tuve una lucha muy fuerte la semana pasada y podría haber abandonado todo por lo que me estaba pasando internamente. Ni mi esposa, ni nadie sabía lo que estaba pasando. Solo Dios y yo sabíamos lo que estaba pasando. Pero como Dios me ha dado un enfoque desde niño, ¿saben qué? No me aferré a la mano de un hombre, no me aferré a la mano de nadie. Lo único que dije, Señor, tú sabes mi condición y porque tengo ese enfoque, Dios me levantó nuevamente y con más fuerza, porque tengo más ganas de alabar al Señor por la victoria que
fortalecidos y vigorosos en la casa del Señor, siempre y cuando el enfoque siempre esté concentrado en la fuente del agua vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta noche conmigo? Si usted puede sentir el mensaje en esta hora,